Nuestro Padre Celestial, en el inicio de este testimonio, acudo a tu trono de la gracia suplicándote me des discernimiento para poderlo desarrollar y que realmente sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Por la gracia de nuestro Padre Celestial, siento la inquietud de poder compartir un testimonio con ustedes, un testimonio de un día como hoy, hace 36 años. Un 27 de julio del año 1985 marcó un antes y un después con este vuestro hermano y servidor. Antes de esta fecha, es decir, antes del 27 de julio de 1985, Ernesto Farga era una persona sin memoria, no tenía facilidad de palabra, era incapaz de hablar en público, imposible, era un hijo del trueno en todas las palabras, era avaro, egoísta, pensaba solamente en complacer aquello que a mí me gustaba. Y en esas condiciones de no tener memoria, ni tener facilidad para hablar en público, ya pueden ustedes imaginarse la clase de estudios que podría tener. Pero a pesar de esas cosas, a pesar de que estaba en el mundo y complaciéndome de todas las cosas del mundo, hubo una época o una fecha en que comenzó a cambiar también parte de mi vida, o ir comenzando a preparar lo que sucedió este 27 de julio, un día como hoy, hace 36 años atrás. Retrocedemos a marzo del año 1985. Estábamos viviendo en Valencia. Cuando digo estábamos viviendo me refiero la ciudad, la comunidad valenciana estaba viviendo su pleno apogeo fallero y era hacia el día 10 aproximadamente de marzo, en los cuales 2 meses ya antes tenía mi inquietud de marchar a Puerto Rico por razones que no valen la pena comentar ahora. Tenía 2 pequeños negocios en España que me mantenían el poder sobrevivir. Uno era un jardín de infantes y el otro un salón de belleza para damas. No se podían vender. Teníamos compradores, pero no se podían vender. No llegaba la hora de poder efectuar el contrato de compraventa. Angustiado, quizá desesperado también porque mi mente estaba solamente ir a Puerto Rico, por alguna razón que solo el Creador sabe. Luego, el día 10 aproximadamente de marzo, surge una oración de mi interior que nunca olvidaré, pero que también quiero hacer hincapié de que yo no sabía lo que era una oración porque nunca había orado. La oración que me quedó grabada en mi mente era: Señor, si tú permites que antes de este fin de semana yo esté en Puerto Rico, yo leeré tu Biblia todos los días de mi vida. ¿Quién hizo esa oración por mí? El Espíritu de verdad. El mismo Hijo puso en mi mente esa petición, esa oración, porque de luego
por mí no hubiera salido porque mi ambiente era totalmente católico y un católico no sabe orar. Por lo tanto, después de haber hecho esta oración, repito, hacia el día 10 de marzo aproximadamente del año 1985, lo cierto es que al día siguiente, el Jardín de Infantes, llegamos a un acuerdo y se firmó y se vendió. Llegamos al jueves, el salón de belleza se firma, se vende y tengo los dos negocios que tanto me costaban vender, totalmente liquidados, con dinero caliente en mi bolsillo, dispuesto para marchar a Puerto Rico como así fue. Llegué a Puerto Rico y en los primeros meses de mi estadía allí, de marzo, abril, mayo y junio, fui invitado en algunas ocasiones a visitar la iglesia adventista del séptimo día en la ciudad de Cataño. Los miembros de esa iglesia sabían cuáles eran mis creencias, totalmente católico. Con una mente católica, yo no podía entender ni aceptar ir a un lugar supuestamente de adoración donde no hubieran imágenes y donde no había un cura para poder dirigir lo que fuera, porque mi mente seguía siendo católica todavía. Pero a finales de junio me cursan la invitación y me dicen: en la primera semana de julio, la iglesia va a dar unas conferencias proféticas. Te invitamos para que puedas venir con nosotros. Yo les dije no. Yo os llevo con mi auto. Me espero, os recojo y os traigo de vuelta para casa. Pero no me hagáis entrar porque no entro. No me gusta, no siento nada. Entro mal y salgo peor. Y me respetaron. Y ese primer día los llevé a la misma puerta de la iglesia, entraron, esperé a que terminaran, salieron, se montaron en el auto y rumbo para casa. Nadie me dijo nada, ningún comentario de nada. Pero al día siguiente, una voz en mi interior me dijo, porque yo la escuché interiormente: hoy ve. Fue tan clara la invitación que no dudé, hermano y hermana, no dudé a esa voz, no dudé a ese llamado. Y sin decir nada a nadie, llevé a los que tenía que llevar a la reunión, a las conferencias, y yo entré también con ellos. Cuando entré, allí había un hermano, Luis Germán Cajiga, desmenuzando Daniel capítulo 7, verso 25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Allí estaba él desmenuzando este pasaje. Luego supe que tanto él como varios miembros de iglesia, cuando se dieron cuenta de que yo había entrado, tuvieron temor de que yo dijera y me levantara algo en contra de la conferencia. Pero en lugar de ser rebelde, mi mente comenzó a entender cosas que, como buen católico, y antes había sido estudiante para cura, monaguillo y todo lo demás, pude mi mente llegar a comprender que efectivamente los grandes cambios de la iglesia, algunas cosas que se hacían mal,
aunque no conocía nada, pero había percibido algunas cosas que no debieran de hacerse en el mundo religioso que se hacían dentro de la iglesia. Resumiendo, terminó ese día la conferencia y yo, totalmente convencido de que había escuchado un mensaje de salvación. En lugar de oponerme al mensajero y al mensaje, acepté la voz del mensajero, acepté el mensaje que venía por medio de la Biblia a través de él, y cuando salimos, en la despedida, me dan una Biblia con letra un poquitín grande, más grande de la normal, y cuando llegué a casa, lo recuerdo como si fuera hoy, llegué y me puse a leer. Desde Génesis, comencé Génesis, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. Me acostaba a la 1, a las 2 de la madrugada, leyendo, 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 tomando nota. Me levantaba a las 5 o a las 6, leer, 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 tomar nota. Y así fueron pasando unos pocos días. El rato libre que tenía, el rato libre que dedicaba para estudiar la Biblia. Tomar nota. Me había comprado una concordancia, me habían aconsejado comprarla, la compré. Y empecé también a anotar. Y comencé a estudiar por mi cuenta. Les digo, hermanos y hermanas, no se sorprendan, no suelo mentir, y mucho menos en las cosas espirituales. Nadie me dio un estudio bíblico. Nadie vino a mi casa a decirme, hermano, ¿quiere usted estudiar la Biblia? Ni a mi casa, ni en la iglesia. Eso, el primer día que fui, era alrededor del día 2, 3, 4, 5 de julio, más o menos. La primera semana de julio del año 1985. Pocos días después de esto, yo estaba convencido de que la Biblia tenía la razón y que el mensaje que estaba escuchando al ir todos los días a la conferencia durante esa semana eran mensajes que hallamos respaldados en la Sagrada Escritura, y el Espíritu de verdad, el Espíritu del Hijo, fue impresionando mi mente, dándome sabiduría, dándome discernimiento, dándome también el poder para tomar decisiones correctas en mi vida. Habían pasado pocos días que había terminado esa conferencia de una semana, cuando le dije al pastor Pedro Canales, pastor, quiero ser bautizado. El pastor se sorprendió y me dijo, no, hermano, usted no está todavía preparado para ser bautizado. Usted apenas está conociendo ahora el mensaje. Usted no puede ser bautizado. Pregúnteme, pastor. Pregúnteme todo lo que usted necesite saber de mí. Pregúnteme. Me preguntó, le respondí, y ante su propia sorpresa y la sorpresa de la iglesia, fui presentado para tener un bautismo juntamente con otros 5 hermanos, creo que eran, que estaban también preparándose para ser bautizados. Y en un día como hoy, 27 de julio del año 1985, por la tarde, en la ciudad de Cataño, Ernesto Farga fue sumergido en las aguas del bautismo. Ahí comenzó una nueva etapa en mi vida, hermano y hermana. Antes, repito, antes no tenía memoria, no tenía facilidad de palabra, era incapaz de hablar en público. Antes de esa fecha,
independientemente de los defectos de carácter que pudiera tener como todo ser humano pecador y mundano, pero no tenía memoria, leía y no recordaba, no tenía facilidad de palabra y por lo tanto no podía dirigirme a una congregación grande o pequeña. Pero a partir de esa fecha en la que tomé la decisión de entregar mi vida al Rey del Universo, me comenzó a dar memoria. Hoy recuerdo citas que leí hace años y las recuerdo perfectamente, cosa que antes era imposible. Me dio la facilidad del habla. Me quitó el temor de hablar delante de las personas. Comenzó en mí una nueva vida, hermano y hermana que me escuchas, porque ese es el poder del Evangelio. Nunca dije, no, yo soy así y así moriré, no. Siempre tomé la Escritura como algo personal para mí. Todo lo puedo en Yeshua, que me fortalece. Si es todo, es todo. Si el Evangelio es poder de Elohim para salvación, yo quiero ese poder para ser salvo. Nunca cuestioné las buenas nuevas del plan de la salvación. Y le recalco, hermano y hermana, nunca recibí un estudio bíblico de parte de ningún hombre. Ni miembro de iglesia, ni dirigente, ni de ningún pastor. Todo lo que comencé a aprender en aquella época y lo que posteriormente el Espíritu de verdad me ha dado conocimiento para entenderla, ha sido siempre porque desde aquel momento en que me dieron la Biblia, de estos 10 dedos que aparecen acá, es posible que me sobren dedos, indicando que desde entonces hasta ahora, en esos 36 años que han pasado, siempre he intentado y he conseguido estudiar la Biblia todos los días. Algunos días por circunstancias que a veces son impedimentos, no lo he hecho, pero habrá sido un día entre 1000. Porque cuando me levanto, oro y después viene el estudio de su palabra, de Génesis hasta Apocalipsis, de Génesis hasta Apocalipsis, de Génesis hasta Apocalipsis. Y hoy puedo decirles, no con orgullo, sino como un motivo de aliento para ustedes, que estoy leyendo las 75 veces que estoy leyendo la Biblia de principio a fin. En esos 36 años, voy ahora por la número 75 de la cantidad de veces que estoy leyendo la Biblia, y eso que no lo hago ahora con el mismo interés o con la misma intensidad que lo hacía antes, porque antes no tenía responsabilidades y ahora tengo muchas responsabilidades que hacer y a veces me impide el tener ese tiempo disponible para dedicarme a seguir estudiando la Escritura. 1985 comenzó el cambio en mi vida en todos los aspectos, hermanos y hermanas. 1986, siguiendo estudiando la Escritura, llegué a la convicción de que tenía que convertirme en una persona totalmente vegetariana. Y dejé de consumir la carne, dejé de consumir el Kentucky Fried Chicken, que tanto me gustaba, dejé de consumir pescado, dejé de consumir todo lo que tenía con alimento de origen animal. 1987
comencé a ocupar cargos importantes en la iglesia. Recuerden, había sido bautizado en julio del 85. La comisión de nombramiento del año 86, es decir, un año después de ser bautizado, me eligen como tesorero y director de actividades personales en la iglesia de Cataño. Dos cargos muy importantes dentro de la iglesia. 1988 me nombran primer anciano de la misma iglesia. Pero me olvidaba que en el año 1987 comencé a iniciar mis pinitos radiales en una radio muy importante y de larga frecuencia, de largo alcance, en la ciudad de Bayamón, los domingos por la mañana. Ahí empezó las labores radiales de Ernesto Farga Gadea, en aquella isla del encanto, en aquella isla del Coquí, dar a conocer al mundo que estaba escuchando la radio el mensaje que Ernesto Farga en aquel momento podía enseñar debido al poco tiempo que tenía de conocimiento de la palabra. Doy gracias a nuestro Padre Celestial porque siempre me activó, siempre me motivó para que estuviera activo de una manera o de otra. Apenas con el poco conocimiento que pudiera tener de la Biblia, ya tenía mi programa radial en esta emisora de Bayamón los domingos por la mañanita. Así continué con mi experiencia radial. En España también. Podría decir que en España fui de los pioneros laicos en tener programa de radio como tenía y programa de televisión como tenía en la ciudad de Alcañiz, en la provincia de Teruel, en España. Como laico también, al llegar aquí a Argentina en el año 2003, tuve también en LU5 AM 640 Radio Neuquén mi primera experiencia radial en Argentina los sábados por la noche. También en la misma ciudad neuquina, en FM Record, los domingos por la mañana. Posteriormente, cuando vine a vivir aquí a la ciudad de General Roca, septiembre-octubre del año 2004, un año y medio después de haber llegado a Argentina, comenzamos también nuestros programas radiales en FM Álamo, en LU18, posteriormente ampliamos en Villa Regina, una ciudad que está a 40 kilómetros de distancia. En el año 2007 aproximadamente, iniciábamos también nuestra experiencia radial en Buenos Aires, en la ciudad de Pompeya, en AM 840 Radio General Belgrano, emitiendo 2 programas a la semana, martes y jueves. En ese periodo, o en esa misma emisora, tuvimos 3 experiencias. La primera, del 2007 hasta el 2008 aproximadamente, fallaron algunos recursos que nos venían de hermanos que sabían la obra que hacíamos y nos mandaban recursos para poder pagar todos esos gastos. Fallaron por algún tiempo esos recursos, no venían y por lo tanto no me podía ni endeudar ni quedar mal con la radio y se suspendió. Cuando volvimos a recibir esa posibilidad de dinero, volvimos otra vez. Y posteriormente hubieron 2 hermanos que para evitar que yo tuviera que desplazarme a Buenos Aires, ellos continuaron con el programa, cambiaron el nombre del programa, pero ellos continuaron con el programa. Hubieron decenas de llamadas telefónicas, decenas de cartas que recibíamos de Lomas de Zamora, no recuerdo ahora la cantidad de
poblaciones de allí del Gran Buenos Aires que nos mandaban cartitas, mensajes en ese tiempo en el cual estábamos compartiendo. Repito, todo eso ha sido gracias a esas pocas ofrendas que este ministerio siempre ha recibido, pero que son ofrendas que se han multiplicado al saberlas administrar y emplearlas única y exclusivamente para el avance de la obra. Doy gracias a nuestro Padre Celestial, hermano y hermana, por todo lo que Él ha hecho con este vuestro hermano y servidor. Él me sacó de las canteras del mundo y me hizo entender y poner en práctica lo que usted y yo hemos sido llamados a realizar, a proclamar las buenas nuevas del plan de la salvación. No a la gente que ya conoce, no la gente que ya conoce. Si no quiere cambiar, no cambiará. Hay que dar a conocer el mensaje a aquellos que nunca han escuchado este mensaje para este tiempo del fin. Dar a conocer a otros el amor del Padre y del Hijo revelado en el triple mensaje angelical, para que en este tiempo del fin nadie adore a la bestia ni a su imagen. Concluyo la reflexión de hoy, el testimonio de hoy, hermano y hermana. Mucha gente tiene miedo en decir la verdad. Yo me convencí precisamente porque escuché esa verdad. Escuché de un hombre sin temor decir lo que era el cuerno pequeño. Y muchos tienen temor de presentar la verdad, temor de que la gente se asuste y se vaya. Pues si se asusta y se vaya, que se vayan. Los que queden, quedarán firmes y quedarán con poder para proseguir cumpliendo con la gran comisión. No es tiempo de hablar de paz y seguridad. No hay tiempo. Es tiempo de vivir y proclamar por testimonio las buenas nuevas del plan de la salvación. Concluyo, mis amados hermanos y hermanas. Antes de 1985, de un día como hoy, Ernesto Farga no tenía memoria, no tenía facilidad de palabra, era incapaz de hablar ante una congregación. Después de esa fecha, el Espíritu de nuestro Padre Celestial me dio memoria, me sigue dando memoria, me dio facilidad de palabra, pude compartir ante una audiencia como en la ciudad de Totonicapán, en Guatemala, con más de 600 personas, sin ningún tipo de problema. Y como me dijo una hermana que aprecio mucho de la ciudad de Constitución, Baja California Sur, en México, hermano, cuando usted nos enseña, parece como un pez en el agua. Así me siento, hermano. Así me siento realmente cuando tengo la oportunidad de poder compartir con usted este video o en algún lugar donde me han invitado a dar las charlas, como un pez en el agua. Así me siento gracias a nuestro Padre Celestial, que Él, por medio de su Espíritu, es el que ha hecho la obra con este, que antes no era nada, y ahora si soy algo, es por la gracia y por la gran misericordia de Él, al permitir que su palabra, que tiene poder, penetre en mi vida y vaya transformándome conforme a su voluntad. Gracias, Padre Celestial, porque me has permitido poder desarrollar este testimonio personal. Todo está en tus manos, Padre, para que sea conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, para concluir esta pequeña meditación o testimonio,
seguimos todavía con nuestros programas radiales. Tenemos 2 programas radiales a la semana, pero en cada programa son diarios, es decir, estamos 2 horas diarias compartiendo el plan de la salvación. Si usted siente deseos de aportar su granito de arena para que podamos tener mayor tranquilidad para proseguir, sepa que será bienvenido. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Que su paz sea con cada uno de ustedes. Shalom.